Muy buenas noches, muchas gracias a todos porque están conectados a través de este Facebook Live. Ya les recordamos que estamos haciendo un ejercicio de pedagogía política para que votemos bien. Tenemos elecciones regionales el próximo 27 de octubre en Colombia, son más de 20.000 cargos a los que están aspirando, así que la intención es que las personas, los ciudadanos, se capaciten, se formen para que generemos una cultura y una mejor conciencia a la hora de ir a depositar un voto que es absolutamente sagrado. Y tengo muchísimo gusto en estar acompañada de Marlon Pavón. Marlon es el subcoordinador del Observatorio de Justicia Electoral de la MOE. La MOE es la misión de observación electoral, así que Marlon, muchas gracias por aceptar esta invitación, muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos en este ejercicio voluntario de pedagogía política. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues nosotros apoyamos todos estos ejercicios para que la ciudadanía cada vez que se acerca un proceso electoral tenga mayor conocimiento, se apropie realmente los procesos electorales, no solamente piensen que es un ejercicio de un día de ir a depositar su voto, sino que realmente entiendan que es un proceso electoral que comienza desde un año antes de las elecciones. Entonces, para nosotros es motivo también de alegría poder compartir estos espacios y el trabajo que nosotros realizamos con cada uno de los ciudadanos que se interesan sobre estos asuntos. Que a propósito, Marlon, el trabajo que ustedes realizan en la MOE como misión de observación electoral es absolutamente necesario para garantizar la transparencia y que estos procesos democráticos se lleven a cabo con toda la rigurosidad. Así que también nuestras felicitaciones por el trabajo que ustedes hacen tan profesional desde la MOE. Y gracias por estarnos acompañando a ti y en nombre de la persona que me respalda en este ejercicio, que es Andrés Jiménez de Inteligencia Electoral. Muchísimas gracias. Yo quisiera, Marlon, y es la primera vez que lo hago en estos 7 lives que hemos hecho alrededor del tema de pedagogía política, y es que yo quisiera iniciar condenando con profundo dolor la masacre que se cometió en contra de la candidata a la alcaldía de Suárez Cauca, Karina García Sierra, su madre, el candidato al consejo y los demás acompañantes. No podemos permitir que situaciones como esta simplemente pasen de largo y se conviertan en noticia de un fin de semana. Nuestro profundo dolor, nuestra profunda indignación, porque son personas que quieren entrar en el entorno democrático, que quieren también participar en los actos electorales y de alguna manera no se les está permitiendo. Por favor, a todas las autoridades para que protejan las vidas de todas las candidatas y los candidatos que están en este momento en esta contienda electoral. Me disculpan, Marlon, pero era importante que nosotros hiciéramos este reconocimiento para que no pase de largo un hecho tan lamentable y que todos tenemos que de verdad solidarizarnos con esta situación. Pues si quieres también nosotros podemos comentar algo sobre este tema, pues desde la misión de observación electoral también rechazamos enérgicamente lo sucedido con la candidata, pero lo sucedido con la candidata no es solamente un hecho de la candidata, sino que a lo largo de lo que va desde este proceso electoral han sido, digamos, han sido asesinados 91 líderes, líderes políticos, sociales y comunales. Estamos hablando de que desde que comenzó el calendario electoral, esto es desde el 27 de octubre del 2018 hasta la fecha, alrededor de 364 líderes políticos, sociales y comunales han sido víctimas de violencia a nivel nacional. El hecho de la candidata por el Partido Liberal el pasado domingo es una expresión de lo que está sucediendo a nivel nacional, lo que está sucediendo en los diferentes territorios, y es un rechazo contundente que como sociedad debemos hacer a lo que está sucediendo. Cada vida es una tragedia, cada vida es un drama, cada vida es un dolor al interior de la familia, y nosotros como ciudadanos debemos entender eso, que más allá de ser una candidata, es una ciudadana la cual se le está privando la oportunidad o el deseo de salir adelante, de vivir. Entonces es un rechazo profundo a todo lo que está sucediendo con nuestros candidatos, con los líderes políticos, con los líderes sociales, con los líderes comunales, con todas esas personas que están haciendo un trabajo profundo en el territorio para generar una transformación en Colombia. Entonces, un rechazo frente a todo lo que está pasando. Esto está sucediendo en diferentes territorios. Estamos hablando en el norte de Santander, estamos hablando de lugares en Betania, Antioquia, San Jacinto del Cauca, en Bolívar, es decir, en diferentes territorios a nivel nacional está sucediendo hechos parecidos a lo que ocurrió el pasado fin de semana con la candidata. Entonces, digamos, esta es una situación que nosotros desde la misión de observación electoral hemos venido alertando, hemos venido hemos puesto de presente ante todas las autoridades para que realmente se tomen las acciones necesarias, las acciones pertinentes. Y lo que pasa
y lo que ha demostrado históricamente los procesos electorales, especialmente en las elecciones locales, como las cuales nos vamos a enfrentar el próximo 27 de octubre de este año, es que a medida que se va cerrando el calendario electoral, se va intensificando los actos de violencia, amenazas, atentados, asesinatos contra nuestros líderes sociales, políticos y comunales. Sí, entonces es un llamado y una solidaridad desde la MOE y desde lo que hacemos en estos ejercicios como ciudadana de a pie, ciudadana del común, que simplemente se dedica a ejercer en la pedagogía y en este caso la pedagogía electoral. Así que nuestra solidaridad con su familia y con todas las personas que han perdido su vida en razón a las causas sociales. Para ellos también de verdad nuestra voz de aliento para las familias y amigos que nos solidarizamos con ellos y con su dolor, por supuesto. Marlon, uno de los temas interesantes que trabajamos alrededor de estos procesos de pedagogía electoral tiene que ver con aquellas instituciones que trabajan en torno al ejercicio de la democracia en los países. Muchas personas ni siquiera somos conscientes de que existen instituciones que se dedican profundamente a trabajar en estos conceptos. Y eso es justamente lo que vamos a hacer hoy. Y ya déjenme ponerles acá en el insert cuál es el tema que es. Vamos a hablar con Marlon, vamos a trabajar el tema sobre organizaciones electorales. Y cuando hablamos de esto, Marlon, y por supuesto tú tienes toda la experiencia, pero déjame simplemente hacer una introducción, estamos hablando de estas entidades encargadas de la organización de las elecciones, de la dirección, de vigilar con todo lo relativo básicamente a la identificación de las personas para que podamos tener ese momento clave que es el ir a depositar nuestro voto y que por supuesto lo podemos hacer gracias a que estamos en una democracia. Así que, Marlon, pues sin más preámbulos, contémosle a las personas cuando hablamos de una organización electoral, ¿a qué nos estamos refiriendo y por qué es tan importante que todos los ciudadanos, con independencia del nivel de nuestro estrato económico, de nuestra condición social, de nuestra condición académica, conozcamos cuáles son estas dos grandes instituciones que en el país representan la organización electoral? Perfecto, entonces iniciemos. Yo creo que todos nosotros identificamos fácilmente lo que es la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues la Registraduría hace presencia a nivel nacional en todos los municipios y nosotros entendemos que la Registraduría es como la principal autoridad en temas electorales. Pero al lado de la Registraduría Nacional del Estado Civil está otra institución que es el Consejo Nacional Electoral. Son dos instituciones que se complementan, cada una desarrolla diferentes funciones para las elecciones. Pero que no se materializan solamente en el día de las elecciones, sino que vienen trabajando desde un año antes de las elecciones, porque todo el proceso, y es importante tenerlo claro, que todo el proceso electoral inicia un año antes con la inscripción de las cédulas. Entonces, cada una de las instituciones o de los órganos electorales van trabajando a medida que se van acercando diferentes etapas del proceso electoral. Entonces, ¿cuáles son esas autoridades electorales? En primer lugar, tenemos la Registraduría Nacional del Estado Civil, que como bien tú lo decías, es donde nosotros vamos, para efectos electorales, es donde nosotros vamos, inscribimos nuestra cédula, cuando deseamos cambiar de residencia electoral o cuando nos trasladamos de un municipio a otro, pues vamos y inscribimos nuestra cédula. Tiene principalmente la función del registro de los votantes. Es la que se encarga de mantener todo ese registro de los votantes, es la que se encarga de publicar cuál es en últimas ese censo electoral que se consolida como tal para las elecciones. Eso frente a esa etapa. Pero no solamente está en relación con esa función. Hay muchísimas más funciones que tiene la Registraduría Nacional. Tiene la función de recibir las inscripciones de los candidatos. Entonces, todo para ahorita las elecciones locales, en las registradurías municipales, en las registradurías distritales, se acercan los candidatos a inscribirse, candidatos al consejo, a las JAL, a las alcaldías, a las gobernaciones, se acercan a la registraduría e inscriben. Entonces, también tiene la función de recibir esas inscripciones de los candidatos. Digamos que si podríamos resumir resumir cuál es la gran función de la registraduría, se encarga de todo el tema logístico de las elecciones. Entonces, tenemos el tema de la inscripción de cédulas, tenemos el tema de la inscripción de candidatos, pero también sumado a esos tenemos los sorteos de los jurados de votación. Entonces, esos que encontramos cada vez que nosotros vamos a los puestos de votación,
Entonces, ellos se encargan de sortear esos jurados de votación con una información que es suministrada por diferentes entidades, universidades, empresas, entidades públicas, y ellos se encargan de consolidar esa información con su software. Se encargan de hacer toda, digamos que toda la selección, la designación de los jurados. Entonces, tenemos aparte de esas tres funciones, tenemos otras funciones importantes que desarrolla la registraduría. Una de esas también es ya como tal, a medida que se va acercando el proceso electoral, es disponer y determinar si se abren nuevos puestos de votación, si se reubican algunos puestos de votación. Se encarga también de todo el tema de la contratación del material electoral, entonces lo que vemos nosotros, los cubículos, lo que vemos también como las tarjetas que se imprimen, las tarjetas electorales, desde el lapicero mínimo que encontramos ese día de las elecciones, el cubículo, la adecuación también de los lugares para que la gente pueda acceder ese día a ejercer su derecho al voto. Entonces, aparte de estas funciones, tenemos una que es muy importante, que es la función que desarrolla la registraduría una vez finaliza el proceso electoral, y es todo el tema de los escrutinios. También se encargan de todo el tema logístico en cuanto al desarrollo de los escrutinios. Esto es muy importante, pues nosotros ya estamos acostumbrados a ver los resultados electorales una hora y media después que cierra la jornada electoral. Ellos se encargan, como tal, la registraduría, de contratar a los privados para que puedan desarrollar este tipo de funciones para poder suministrar los resultados del preconteo a tiempo. Luego sí viene otro tema que es distinto, que es todo el tema logístico, los software que se utilizan para el desarrollo como tal del escrutinio propio. En fin, la registraduría se encarga de todo el tema logístico de cara a las elecciones. Eso es lo que la registraduría. Entonces, no solamente la registraduría, pues normalmente la conocemos como la del registro civil, la de esos temas, digamos, de identificación ciudadana, pero para el tema de las elecciones tienen un rol muy importante. Sumado a la registraduría, pues tenemos a otro organismo, que es el Consejo Nacional Electoral. Aquí, para que redondeemos, discúlpame, sobre el tema registraduría, y que para las personas nos quede muy claro, previo a pasar a definir lo del Consejo Nacional Electoral. Y también decirles a las personas que se están conectando con nosotros que por favor nos cuenten desde dónde se conectan, si nos ven bien, si nos escuchan bien. Les recordamos que estamos con Marlon Pavón, que es el subcoordinador del Observatorio de Justicia Electoral de la MOVE, que es la misión de observación electoral, que ha querido sumarse también a este ejercicio de pedagogía política que estamos haciendo desde hace un mes y medio para que las personas voten muy bien el próximo 27 de octubre en Colombia. Les recuerdo que yo estoy en Estados Unidos, pero desde aquí hacemos un ejercicio voluntariado para que las personas en nuestro país puedan votar a conciencia. Y Marlon nos está explicando con toda la precisión del caso cómo es esto de las organizaciones electorales y por qué es tan importante que nosotros los ciudadanos conozcamos sobre la organización electoral, porque esto requiere una logística impresionante. Y además de la logística, pues necesitamos instituciones que regulen, que inspeccionen, que vigilen y que controlen todo el ejercicio electoral, que no es una tarea fácil, Marlon, por supuesto, como tú ya lo has mencionado, para el caso concretamente de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entonces, es un ejercicio que se hace antes, durante y después. Y que nosotros los ciudadanos estamos, por ejemplo, muy de cerca a la registraduría cuando vamos a inscribir nuestra cédula. Ya allí hay todo un ejercicio de logística para poder cruzar bases de datos, para que nuestra cédula quede registrada en el lugar cerca de nuestro lugar de vivienda, donde nosotros fuimos a hacer la reportaje, etcétera. Es decir, un ejercicio de mucha filigrana tiene que hacer la Registraduría Nacional del Estado Civil para que usted, señor ciudadano, pueda ir ese 27 de octubre y votar. Así que también, Marlon, es decirle a las personas que se abstienen de ir a hacerlo, que hay dos instituciones que han trabajado muy fuerte, y no solamente ellas, sino muchas otras personas lo hacemos, para que no dejemos este voto en manos de unos pocos, y también motivarlos para que vayan. Entonces, hasta ahora hablamos de una de las dos instituciones que conforman la organización electoral, que es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Les recordamos que si tienen preguntas, vamos a trabajar 20-25 minutos con Marlon y luego vamos a entrar a responder sus dudas, sus inquietudes, que para nosotros es supremamente valioso, porque para eso hacemos un live, para poder estar en contacto e interacción con todos ustedes. Bueno, entonces, Marlon, entremos a mirar ya qué hace el Consejo Nacional Electoral, que es una institución, a mi modo de ver, hermana del Consejo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y que juntas conforman lo que se conoce como la organización electoral.
Exactamente. Bueno, entonces, por un lado tenemos todo el tema de la registraduría que se encarga de todo la puesta en marcha logística de las elecciones, pero por otro lado tenemos el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿qué es el Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral es una autoridad administrativa que se encarga de la inspección, de la vigilancia y del control propiamente del desarrollo de los procesos electorales. A diferencia de la registraduría, el Consejo Nacional Electoral no tiene presencia en el nivel territorial, sino que está centralizada en la ciudad de Bogotá. Para las elecciones dispone de unos tribunales de garantías que se crean 3, 4 meses antes o 5 meses antes de las elecciones para que hagan todo un trabajo de inspección y de vigilancia a las campañas electorales en los departamentos en los que se crean. Aparte de esto, pues el Consejo Nacional Electoral, a diferencia de la registraduría, pues el Consejo Nacional Electoral tiende a ser un órgano o es un órgano colegiado que está integrado por consejeros y las decisiones que ellos toman son decisiones que se toman de manera colegiada. Entonces, ¿cuáles son ese tipo de decisiones y cuáles son las funciones puntuales que ellos desarrollan en el tema electoral? Como les decía, les repito, inspección, vigilancia y control. ¿Cómo se desarrolla eso y cómo se materializan esas funciones? Por un lado, el Consejo Nacional Electoral es el encargado de revisar, y lo está haciendo ahorita en este periodo, en esta etapa del calendario electoral, de revisar toda la inscripción de las candidaturas, determinar si existen algunos candidatos que se encuentren inhabilitados, que por doble militancia o por u otro. Dígame. Que pasó esta semana justamente el tema de la ley de cuotas, que alrededor de 40 listas no fueron aprobadas por no cumplir con ese requisito. Exactamente, por el no cumplimiento de la ley de cuotas. En sí, ellos se encargan de revisar las candidaturas. De dos maneras, una por una información que les llega por parte de la Procuraduría o por información que les llega por parte de la ciudadanía. Entonces, esa es una de las funciones que ellos desarrollan. Pero aparte de la revisión de todas las candidaturas, ellos también se encargan de un tema muy importante, que es todo el tema de la transhumancia electoral, que es digamos que es una de las acciones fuertes que ellos desarrollan durante toda la etapa preelectoral, y que es todo ese tema de la transhumancia. Es cuando los ciudadanos se inscriben en un lugar distinto en el cual residen, en el cual nacieron, en donde no tienen ningún tipo de arraigo, y que lo hacen, lo hacen con otro tipo de fines, lo hacen llevados por algún candidato, por algún político, con fines ya más ilícitos, con fines ilícitos como tal o con fines ilegales. Ellos se encargan de determinar en qué regiones se encuentran o en qué municipios se encuentran todo este tema, o se encuentra un tema de transhumancia electoral, por información que le llega de los ciudadanos o por información que le llega de organizaciones de la sociedad civil, como la misión de observación electoral. Y ellos se encargan de estudiar y analizar y determinar en qué lugares tienen que hacer una anulación de esas cédulas. Entonces tenemos el tema de la inscripción de las candidaturas, también tenemos el tema de todo lo que tiene que ver con la transhumancia, pero sumado a eso también hay otro tema importante, y es todo el desarrollo de la campaña electoral. Entonces, si están cumpliendo con las normas sobre publicidad, si están cumpliendo con las normas sobre acceso a medios de comunicación, en fin, ellos se encargan, como les decíamos ahorita, de la inspección y la vigilancia como tal del proceso electoral. El proceso electoral incluye temas como, y repito para ir cerrando con este asunto del Consejo Nacional Electoral, ellos se encargan del tema de cédulas, se encargan del tema de candidatos, se encargan todo el tema de la propaganda y de un tema muy importante, y es de toda la financiación de las campañas electorales. Todos los candidatos, una vez formalizan su inscripción ante la registraduría, deben iniciar un proceso de apertura de cuenta bancaria, deben iniciar un proceso de formalización y registro de sus libros contables, y sumado a esto lo deben hacer en una página que les invito para que lo vean si están interesados. Se llama www.cuentasclaras.com. Ahí pueden revisar los nombres de sus candidatos, los nombres por regiones, por municipios, por departamento, ver qué información están reportando los candidatos, si realmente están reportando, porque la idea es que empiecen a reportar una vez inicia la campaña electoral, que es desde el 27 de julio. Entonces ellos se encargan de hacerle todo el seguimiento a la financiación de las campañas electorales. ¿Para qué? Para determinar si están cumpliendo con los topes de financiación, para determinar si están realmente reportando la información, para determinar si esa financiación o esos recursos que están ingresando para financiar sus campañas son recursos de origen lícito.
eso se encarga el Consejo Nacional Electoral. Pero aparte de eso, el Consejo Nacional Electoral tiene otras funciones que no se desarrollan, no están ligadas al desarrollo del proceso electoral como tal, sino que son funciones de vigilancia como tal de la vida diaria de los partidos políticos. Se encargan ellos también de recibir los recursos que van a ser distribuidos a los partidos políticos para su funcionamiento, aquellos partidos políticos que tienen la personería jurídica, de distribuir los recursos para las campañas electorales cuando soliciten anticipos para el desarrollo de las campañas. Se encargan ahorita, pues en el marco de todo el proceso de paz que salió el estatuto de la oposición, ellos tienen unas funciones y tienen unas funciones especiales de cara al seguimiento del estatuto. Cuando los partidos políticos consideren que se están vulnerando sus derechos, ellos deben entrar a actuar como un organismo electoral. Eso es básicamente como de manera general de lo que se encarga el Consejo Nacional Electoral. Y finalmente, en la etapa ya final como tal del proceso electoral, ellos son los que se encargan de declarar como tal las elecciones en el proceso. Pues Marlon, es impresionante todo lo que se mueve tras un ejercicio electoral y un ejercicio democrático. Yo puse acá en el insert la cuenta que tú nos dices, www.cuentasclaras.com. ¿Es correcto? Sí. Para que los ciudadanos también nos vamos enterando que existen estos mecanismos de verificación de información. Y mira que algunos de los puntos que tú has venido tocando, Marlon, afortunadamente también ya lo hemos conversado en otros live. Por ejemplo, hace 8 días tocamos el tema de los jurados de votación, cómo se eligen, cómo llegan, cuáles son sus responsabilidades. También hablamos de los delitos electorales y allí particularmente el tema de la transhumancia electoral, muy particularmente en estas elecciones regionales, Marlon, que es donde más se provee desafortunadamente esta serie de circunstancias, y también de los temas de financiaciones de las campañas. Así que todos son temas absolutamente relacionados que nos permiten que cuando yo estoy bien enterado, bien informado, pues puedo hacer un ejercicio democrático de manera consciente. Y si no lo he hecho porque hago parte de ese gran grupo de abstencionistas, pues lo haga, porque somos conscientes que hay entidades que están trabajando desde hace muchos meses para que nosotros ese 27 de octubre lleguemos allá con nuestro documento de identificación, nuestra cédula de ciudadanía original y hagamos valer nuestro derecho al voto. Cuando yo empecé a investigar sobre este tema, Marlon, me pareció muy lindo conocer la misión de estas dos instituciones, que es básicamente la de registrar y valorar la voluntad del pueblo en quien radica la soberanía. Es que a ninguno de nosotros se nos puede olvidar, Marlon, que nosotros, el pueblo, por la Constitución, somos el órgano mayor decisorio de una democracia, en este caso de Colombia, y que ellos son los responsables. Estoy hablando de la registraduría, estoy hablando del Consejo Nacional Electoral. Son los responsables de la eficacia, de la transparencia, de la imparcialidad y de la legitimidad de los resultados. Estas labores son absolutamente importantes y trascendentales en una democracia como la nuestra. Pero además decirles, Marlon, y en esto yo quiero que nos compartas un poco más, y es, algunas personas pueden preguntarse, bueno, estas dos instituciones electorales, que son la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, ¿hace parte de cuál rama del poder? ¿De la rama ejecutiva, legislativa, judicial? Y resulta que de ninguna. Son instituciones independientes, porque eso es lo que garantiza justamente la transparencia. Si nos quisieras contar un poco más en términos de esa organización de estas dos instituciones, sería muy valioso, porque el hecho de tener esa independencia, Marlon, pues puede garantizar ejercicios más transparentes. Bueno, como tú bien lo dices, no hace parte de ninguna de las ramas que tradicionalmente conocemos, el ejecutivo, ni el judicial, ni el legislativo. El Consejo Nacional Electoral es un organismo electoral, un órgano electoral, así se le conoce, no está inscrita en ninguna de estas 3 ramas del poder público. Importante tener claro algo ahí. Las dos son autoridades de carácter administrativo, ninguna es una autoridad de carácter judicial. Y por ejemplo, en materias en lo que le compete al Consejo Nacional Electoral y es una naturaleza es política. Y eso hay que mencionarlo. Es una organización de naturaleza política. ¿Y eso qué nos quiere decir? ¿Y eso qué significa? Que es un órgano que es postulado, que sus integrantes, sus consejeros, son postulados por los partidos políticos y son elegidos al interior del Congreso de la República. Eso tiene sus grandes críticas, eso genera muchas críticas porque también se habla de la carencia de independencia,
o la falta de independencia que puede llegar a tener un órgano como estos frente a los partidos políticos. Pues es un poco, digamos, extraño el mecanismo de postulación y elección y las facultades que le son asignadas. Esto sí genera cierto tipo de, digamos, de cuestionamientos. El Consejo Nacional Electoral ha sido muy cuestionada por el origen constitucional como tal y se han intentado realizar muchísimas modificaciones frente a ese tema en especial del Consejo Nacional Electoral. Te podría hablar de muchas de las debilidades que tiene como tal el órgano electoral, que tiene como tal el Consejo Nacional Electoral, pero esa es una de las más fuertes que tiene, porque estamos hablando que ellos se encargan de vigilar e inspeccionar a los partidos políticos, y no solamente una vigilancia y una inspección, sino también una sanción a los partidos políticos. Estamos hablando de que cuando incumplen las normas electorales, ellos deben ser sancionados, los partidos políticos, los candidatos de los partidos políticos. Entonces aquí se genera cierto tipo de tensión frente a las facultades que ellos tienen versus el sistema o la manera como son elegidos. Algo diferente o algo extraño que también tiene nuestro sistema electoral es que por otro lado tenemos algo que se llama el Consejo de Estado, que el Consejo de Estado sí es un órgano judicial y el Consejo de Estado tiene una sección, que es la sección 5ª del Consejo de Estado, que ellos se encargan de temas electorales, pero ellos sí son una autoridad judicial. ¿Y de qué se encargan? De temas de nulidad de las elecciones. No sé si ustedes recuerdan recientemente el caso del partido Mira, que el año pasado les devolvieron 3 curules a mediados de marzo o a mediados de febrero, un mes antes de las elecciones del nuevo Congreso de la República, curules que habían sido desmandadas 4 años anteriores. Este tipo de demandas llegan al Consejo de Estado. Entonces nosotros tenemos, digamos que un sistema judicial, un sistema de justicia electoral bastante complejo, bastante diverso, muy particular, porque tenemos las autoridades administrativas y también tenemos la autoridad judicial, que incluso se encarga también de revisar las decisiones que emite el Consejo Nacional Electoral. Como es un órgano administrativo, sus decisiones no quedan en firme. Todas sus decisiones son susceptibles de ser demandadas ante la autoridad judicial, y aquí tenemos el Consejo de Estado. Eso como por decirlo. Así como otro de los grandes problemas que tiene el Consejo Nacional Electoral es la carencia de la presencia territorial. Al no tener presencia territorial es difícil que se pueda investigar, por un lado, que se pueda investigar lo que está pasando en los procesos electorales. Imagínense ustedes lo complejo que es un proceso electoral a nivel local. Estamos hablando de candidatos, de muchos candidatos en el Consejo, de muchos candidatos para las asambleas, para las alcaldías, para las JAL, para las gobernaciones. Y tristemente, pues ese control se hace desde el nivel central, desde acá de Bogotá. Y se dispone, como les decía, de manera temporal, unos tribunales que van a vigilar allá a nivel territorial este tipo de elecciones. Pero no son unos órganos que son temporales, muchas veces no llegan personas con todas las capacidades para atender este tipo de situaciones. Ellos no tienen la capacidad de sancionar, sino que remiten toda esa información al nivel nacional para que a nivel nacional se puedan tomar las decisiones. Eso así como de manera general, ¿cuáles son algunas de las debilidades con las que cuenta el Consejo Nacional Electoral? Tenemos el tema de su conformación, tenemos el tema de la poca capacidad de presencia territorial. Eso como también para hablar de lo que pasa como tal de cara a las elecciones y para tener mayor claridad un poco de cómo es el proceso electoral en Colombia. Claro, Marlon, y entender que ninguna institución es perfecta y las instituciones, las entidades estatales también tienen algunas debilidades y es bueno que nosotros los ciudadanos las reconozcamos porque, bueno, hace parte también de nuestra democracia. En contraposición con eso último que decías, Marlon, alrededor del Consejo Nacional Electoral, vemos que la Registraduría Nacional del Estado Civil sí tiene esa presencia regional que es absolutamente necesaria, porque como tú dices, es que controlar más de 1000 municipios, pues esto no es una tarea nada fácil. Así que tenemos entonces al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil como esos dos grandes instituciones que conforman la organización electoral,
Pero además nos vamos a encontrar con los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los registradores distritales, municipales y auxiliares, y los delegados de las registradurías distritales y municipales, que digamos que en conjunto forman como esas 5 grandes instituciones, por llamarlo de alguna manera, que tienen presencia en el territorio y mucho más por tratarse de unas elecciones de esta categoría, donde vamos a tener más de 20.000 cargos, Marlon, que se van a elegir el próximo 27 de octubre. Sí, bueno, antes de mencionar esto, pues yo también quería contarles un poco de que normalmente nosotros consideramos que para las elecciones solamente están el Consejo Nacional Electoral, pues que no es muy reconocido a nivel, digamos que la gente empieza como a escuchar del Consejo Nacional Electoral a medida que se va acercando el calendario electoral y la gente no es muy consciente de que existe un órgano como este. Entonces, por eso es importante que lo estemos conociendo hoy. La registraduría sí es un órgano que es más cercano, porque como te digo, tiene presencia a nivel territorial y todo el mundo sabe que por lo menos allá se hace todo el registro e identificación. Y que obviamente cuando se están publicando, se está haciendo publicidad del preconteo el día de las elecciones, pues obviamente es la registraduría que aparece en todos los canales de televisión y digamos que la gente está más asociada frente a la registraduría. Pero ahorita entramos a lo que tú me decías de los delegados, pero aparte de eso yo quería mencionarles que hay otras autoridades que si bien no son autoridades electorales, tienen competencia en el proceso electoral. Excelente. Esas autoridades, ¿cuáles son? Y que hacen presencia también el día de las elecciones, autoridades a las cuales las personas pueden acudir el día de las elecciones si están evidenciando algún tipo de irregularidad, algún tipo de anomalía en el desarrollo de las elecciones. ¿Y cuáles son esas? La Fiscalía General de la Nación tiene gran competencia en temas electorales cuando se refiere, en lo que se refiere a temas de delitos electorales. Entonces la Fiscalía pues se encarga de investigar, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los delitos electorales. La Fiscalía, de hecho, tiene un eje temático, así se le llama, eje temático para la protección de los mecanismos de participación ciudadana, que es todo el tema electoral. Entonces, delitos como la compra de votos, como normalmente la conocemos, que es la corrupción al sufragante, el constreñimiento al sufragante, el fraude en la inscripción de cédulas, que es cuando les decía ahorita que se trasladan de un municipio a otro con el ánimo de alterar las elecciones. Aparte de esos delitos, ahorita hay unos nuevos delitos que están relacionados con la financiación, que es la violación de los topes electorales. En sí, ellos se encargan de investigar desde la parte criminal, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con actos, exactamente, todo lo que tiene que ver con los delitos electorales. Pero sumado a la Fiscalía, pues también tenemos otras instituciones. Está el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior ya es un órgano como tal del gobierno, es un órgano del Ejecutivo y el Ministerio del Interior se encarga de coordinar, de hacer un apoyo en la coordinación de los procesos electorales a través de las comisiones de seguimiento que se hacen en el nivel nacional. Ellos sacan unos planes de atención oportuna en temas de violencia política. El Ministerio del Interior tiene un portal que se llama El Uriel, en la cual se reciben quejas ciudadanas frente a temas de irregularidades electorales, que al igual que la MUE, también nosotros como Misión de Observación Electoral, y aquí aprovecho también para darles la información, tenemos un portal que se llama www.pilasconelvoto.com, en el cual todo ciudadano puede ingresar cualquier reporte sobre alguna posible irregularidad o anomalía frente al proceso electoral. Nosotros lo que hacemos es que le remitimos esa información a las autoridades para que inicien un tipo de investigación. Al cierre del 31 de agosto habíamos recibido alrededor de 981 reportes ciudadanos sobre posibles anomalías o irregularidades electorales. Esto se va intensificando a medida que también se va cerrando el proceso electoral. La web, Marlon, para que sepas, allí está en el INSEE, www.pilasconelvoto.com, para que reportemos, y la MOE es una institución absolutamente ágil para responder a estas situaciones o trasladar a quien corresponda, por supuesto. Exactamente. Tenemos eso, entonces el ministerio se encarga de estos temas, como les decía, del tema de una coordinación, de un apoyo en la coordinación del proceso electoral. Pero también tenemos la Procuraduría General de la Nación, como la Procuraduría tiene una función especial en el proceso electoral y que se ve mucho en las elecciones locales, y es la indebida intervención
en política por parte de los funcionarios públicos. Entonces, el alcalde actual que está presionando para que quien sí llegue al poder sea el mismo de su cuerda política, a los concejales que están presionando para que, no sé, algunos funcionarios voten por ellos, o cuando estamos hablando, o sea, todo lo que tiene que ver con la intervención de los funcionarios públicos para favorecer a un candidato, para poner toda la administración municipal para el favorecimiento de un candidato, ahí entra la Procuraduría General de la Nación a investigar y sancionar. Entonces tenemos la Procuraduría, tenemos la Fiscalía, tenemos el Ministerio del Interior, también tenemos la Defensoría del Pueblo. Sí. La Defensoría del Pueblo hace poco sacó un informe sobre los riesgos que hay en temas de violencia de cara al proceso electoral. Entonces la Defensoría también genera alertas tempranas, más enfocado a todo el tema de orden público, de violencia en las elecciones, de presencia de grupos armados que puedan llegar a afectar como tal el desarrollo del proceso electoral. Se me escapa una autoridad que es muy importante, que es la policía. Ya te iba a preguntar por ella. La policía, si bien nosotros la asociamos a otro tipo de acciones que en su vida cotidiana ellos realizan, también cuando nosotros nos acercamos a un puesto de votación, lo que vemos es la policía. Entonces, la policía tiene un rol muy importante porque está asegurando el orden público, que no se generen disturbios en las entradas de los puestos de votación, pero también la policía trabaja de manera coordinada con la fiscalía cuando se presentan un tipo de posibles delitos electorales, de infracciones a las normatividades. Entonces la policía entra también a actuar. Ellos lo que hacen es remitir a las autoridades competentes. Entonces la policía no solamente guarda, busca preservar el orden público, sino que también genera una interacción con la Fiscalía General de la Nación. Entonces esas son como las autoridades que están trabajando desde ya en el proceso electoral y que el día de las elecciones van a estar seguramente rodeando los puestos de votación o a estar haciendo presencia en los puestos de votación. Pues Marlon, es increíble cómo se moviliza todo un aparato desde el Ejecutivo, desde el Judicial, desde el Legislativo, para que nosotros los ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho al voto este próximo 27 de octubre y en general en todos los procesos democráticos. Así que para todas aquellas personas que están dudando en ir a depositar su voto, es mejor que lo hagan. Es de verdad, porque este es un proceso democrático que implica el esfuerzo de muchas personas. Hay muchos recursos acá invertidos, mucho dinero también de por medio de las entidades del Estado para que nosotros podamos ir el próximo 27 a acercarnos a las urnas. Les recordamos que estamos hablando con Marlon Pavón, que él es el subcoordinador del Observatorio de Justicia Electoral de la MOE, que es la Misión de Observación Electoral. Y si te parece, Marlon, entramos ya a mirar las personas que se han conectado. Veo algunas preguntas y nos parece muy interesante porque ya llevamos 40 minutos. Mira que el tiempo se va muy rápido. Sí. Pero súper interesante todo esto que nos has compartido, porque nosotros no solamente tenemos la responsabilidad de ir a conocer quiénes son los candidatos por los que queremos ir a depositar nuestro voto el próximo 27 de octubre, sino también conocer qué se maneja detrás, de que yo pueda ir a una urna de votación y que esté allí mi cédula, que esté mi registro, que yo pueda validar mi derecho al voto con una firma, en fin, toda la logística que implica un ejercicio democrático como este. Entonces, por acá nos está saludando Andrés Jiménez de Inteligencia Electoral y nos dice que gracias a Ángela y a Marlon de la MOE por sus aportes. Nos acompaña también Carlos Mario Betancourt, dice que él es presidente del directorio conservador del municipio de Sonsón. Amo Sonsón, es mi pueblo, nací en Sonsón, Antioquia. A buena hora esta pedagogía política, educando logramos cultura política para generar una verdadera democracia. Un abrazo, Jennifer, tú que se escucha perfecto, muchas gracias, Jennifer. A Alex también la saludamos, por acá nos está escribiendo. Y ya tenemos una primera preguntita de Andrés Jiménez desde Inteligencia Electoral y se la puse, Marlon, acá en pantalla aparece. Dice, ¿qué opinión le merece a la MOE la funcionalidad de los tribunales de garantías electorales? ¿Son eficaces o son eficientes? Bueno, lo primero, son necesarios, primero. Los tribunales de garantía son necesarios porque, como les digo, no tienen presencia en el nivel, el CNE no tiene presencia en el nivel territorial y es necesario que se avance hacia esa presencia en el nivel territorial. La eficacia o la eficiencia está mediada por distintos factores.
Primero, porque en muchos tribunales, no quiero entrar en generalizaciones, en algunos territorios donde se instalan estos tribunales de garantías electorales, no se cuenta con el personal idóneo, no se cuenta con las personas preparadas, incluso a nosotros, muchas veces acuden a nosotros para nosotros capacitar a personas de los tribunales de garantías electorales. Ya lo hicimos en este proceso, para este proceso electoral, capacitamos a muchos funcionarios de los tribunales de garantías electorales, pero hay otro tipo de factores que impiden que ellos desarrollen de manera eficaz y eficiente sus funciones, y es que en esos lugares a los cuales ellos llegan muchas veces no tienen las oficinas para desarrollar sus labores, muchas veces esos tribunales terminan instalándose 2 meses antes de las elecciones, muchas veces no cuentan con las capacidades técnicas para poder hacer un tema de investigación y de monitoreo frente a lo que está pasando en el nivel territorial. Yo creo que es una figura que debe pensarse muchísimo mejor. En la actualidad tiene muchísimas deficiencias. Lo ideal es que esa información que recolectan los tribunales de garantía llegara de manera oportuna al Consejo Nacional Electoral para que se pudieran iniciar las investigaciones. Nosotros hemos hecho un análisis frente a su funcionamiento, hemos revisado los informes que ellos envían al Consejo Nacional Electoral y en algunos casos son informes muy pobres, son informes que no aportan. Y por eso consideramos que es una figura a la cual se le debe apuntar para que se fortalezca y que debe permanecer en la medida que no hay presencia territorial. Lo ideal es pensar en una autoridad electoral con presencia territorial, pero en la medida que no se tenga con una presencia territorial, se debe fortalecer esta figura de los tribunales de garantía. Sí, porque además pensar en que al corto plazo Marlon se va a tener presencia territorial, pues no es un asunto sencillo por el tema cómo se mueve el Estado en términos de su estructura organizacional. Es muy importante que las personas que están conectadas en este momento nos cuenten desde dónde se conectan, si tienen preguntas, porque estamos con Marlon Pavón, el subcoordinador del Observatorio de Justicia Electoral de la MOE, y ya vamos con esto cerrando porque entramos ya en interacción con las personas que están conectadas con nosotros. Por acá también Luis Felipe Amaya nos saluda desde Don Matías. Nos saluda también Liliana, que es una persona que siempre está aquí muy conectadita con nosotros, y Liliana nos está haciendo una preguntita, Marlon, y ella dice: ¿cuál es el procedimiento a seguir cuando se tiene certeza que un magistrado de garantías electorales está parcializado a un partido o movimiento político y actúa bajo su dominio? Bueno, esa es información que se debe poner de presente ante el Consejo Nacional Electoral. Pues el Consejo Nacional Electoral es la autoridad que se encarga de la designación de los integrantes los integrantes de estos tribunales de garantía. Entonces, si se tiene certeza de que un integrante de estos tribunales está parcializado o está actuando a favor de un partido o movimiento político, esta información se debe poner de presente ante el Consejo Nacional Electoral, presentar una queja ante el Consejo Nacional Electoral para que ellos investiguen lo que está sucediendo con esta persona en especial. Sí, y para Liliana y para todas las personas que identifiquemos este tipo de situaciones, que como tú lo has advertido, Marlon, se van a poner mucho más críticas a medida que vaya avanzando el calendario electoral. O sea, hasta ahora hemos visto algunos casos, pero pues estamos ya a pocas semanas de que se efectúe esta contienda electoral, y cada vez estas situaciones seguramente se pueden ir poniendo mucho más críticas. Alex, que nos saluda desde La Guajira, Fonseca, que es una región muy hermosa, y también nos saluda Alexander Páez desde Cali, y justamente Alexander nos está haciendo esta preguntita, Marlon, y es: ¿cuál es la principal falla del actual sistema electoral colombiano? Y eso, pues, muy importante, una pregunta para la MOE, que es la misión de observación electoral, y bajo la representación que tú estás haciendo en este momento de esta gran institución que nosotros queremos tanto. Bueno, la actual falla del sistema electoral colombiano, digamos, nosotros siempre hablamos que el sistema electoral colombiano es de múltiples responsabilidades, de la responsabilidad del ciudadano, la responsabilidad de las organizaciones políticas y pues también de sus candidatos, y la responsabilidad como tal de los órganos electorales. Por un lado, pues la falla que hay en el sistema frente a la responsabilidad, inicio con la responsabilidad de los ciudadanos, es porque no nos enteramos o básicamente somos muy apáticos como tal del proceso electoral. Aún no se ha logrado cautivar al ciudadano para que salga a votar de manera libre, espontánea en las elecciones. Esa es una gran falla que tiene como tal el sistema, y que muchas veces se piensan, digamos que se tiende a pensar que la manera como la cual se puede lograr
incrementar los niveles de participación son con medidas como el voto obligatorio, generar sanciones para aquellas personas que no salen a votar, en fin. Esa es una falla que tiene el sistema, que tiene el sistema, pero muchas veces no se ve de manera integral. Nosotros desde la misión de observación electoral, en el marco de los acuerdos de paz, del proceso de paz, realizamos un estudio en el cual determinábamos que muchos de estos sitios, que son sitios alejados de los cascos urbanos, es donde también se presenta un alto índice de baja participación electoral. Entonces, esa es una falla que hay como tal en el sistema. Por un lado, la apatía del ciudadano que no sale a votar por el desinterés, por la desafección política que hay como tal, pero por otro lado también está porque el Estado no ha logrado llegar a esos ciudadanos que se encuentran apartados. Solamente por poner unos ejemplos, en el Chocó, los territorios más apartados se les cuesta muchísimo en términos económicos poder trasladarse a donde se encuentran ubicadas las mesas electorales, los puestos electorales. Eso es una falla. Otra falla que hay como tal en temas de la responsabilidad de las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas aún no estoy hablando de manera generalizada, pero muchas de estas organizaciones políticas aún no han entendido el gran rol que tienen al momento de avalar un candidato. No estamos hablando simplemente de entregar un aval por entregar un aval, sino que estamos dando una fe de ese ciudadano que va a hacer política, ese ciudadano que es candidato, que se va a encargar de los destinos del municipio, del departamento, que va a estar en el consejo. No son conscientes los partidos políticos de esa gran responsabilidad que tienen al momento de avalar, sino muchas veces se hacen cálculos meramente electorales y de presencia y tener cierto dominio en el nivel territorial. Es una gran responsabilidad que tienen las organizaciones políticas frente a quienes están avalando, porque muchas veces, y esto es muy recurrente y ha pasado históricamente, que se está otorgando avales a personas que no son idóneas, que no tienen las calidades, que son personas que tienen investigaciones y que luego terminan sancionados y se ve un tema de ingobernabilidad porque luego terminan realizando elecciones atípicas que generan mayores costos. Un ejemplo claro tenemos a Cartagena, tenemos a La Guajira, de todas las elecciones atípicas. Y por otro lugar, pues una falla que hay como tal en los propios organismos electorales. Básicamente, más que todo en el Consejo Nacional Electoral, frente a las debilidades que ya les mencionaba. Entonces, digamos que por nosotros poder avanzar hacia un sistema electoral más robusto, más fortalecido, debemos atender primero al ciudadano, entender al ciudadano, poder acercar al ciudadano, pero que también el ciudadano entienda su rol dentro del proceso, a los partidos políticos para que entiendan su responsabilidad dentro del proceso electoral y a las organizaciones electorales y a los organismos electorales, específicamente al Consejo Nacional Electoral, para que atienda todas esas quejas ciudadanas que hay frente a las elecciones, para que sea más proactivo, más activo y que realmente tenga toda la capacidad técnica y de investigación para sancionar oportunamente los casos en los cuales se esté violando la normativa electoral. Bueno, y acá encontramos entonces, Marlon, por lo que tú nos estás diciendo, que las fallas son pues múltiples, causales, pero también nosotros como ciudadanos de a pie somos responsables muchas veces que se estén presentando ese tipo de situaciones. Vamos a irnos con este mensaje que me parece interesante ponerlo acá en pantalla, Marlon, y es de Alex, que nos dice que se ha perdido desafortunadamente la confianza en estos tribunales de garantías y que por eso no hay mucha votación en los jóvenes, se deben dar más garantías. ¿Tú qué opinas acerca de lo que nos dice Alex? Pues yo no sé si existe una relación de causalidad dentro de los tribunales de garantías o una relación de causalidad entre los tribunales de garantías y la votación de los jóvenes. Yo creo que sí hay una gran debilidad, como ahorita les mencionaba, de los tribunales de garantías. Yo creo que la percepción ciudadana debe ser mayor o debe ser más positiva frente al funcionamiento de estos órganos electorales. Nosotros tenemos grandes críticas frente al funcionamiento de los tribunales de garantía. No generalizo porque creo que hay unos buenos tribunales, hay personas que en algunos casos son idóneos en su trabajo, se esfuerzan para poder realizar un trabajo, pero yo creo que sí toca avanzar en el fortalecimiento. La participación de los jóvenes está más ligada a otro tipo de actuaciones como tal. La juventud está más desapegada del debate político, del debate electoral. Los partidos políticos no han logrado cautivar como tal a los jóvenes. Los jóvenes también son apáticos frente a constantes hechos de corrupción que suceden. Y básicamente la ciudadanía dice, pues, el sentir, pues no salimos a votar porque no pasa nada, porque no va a haber un cambio, porque no va a haber una transformación, porque aquí llegan siempre los mismos, y eso también es una responsabilidad que también tienen, como les decía ahorita, los mismos partidos políticos de
de autoevaluarse ellos, de no pensar solamente en unas acciones de cara a las elecciones, sino en un proceso de formación constante, un proceso de debate constante, de un proceso de rendición de cuentas constante, que los políticos realmente se rindan cuentas a los ciudadanos, a quienes depositan los votos por ellos. Entonces yo creo que es todo un tema de cultura política que en Colombia todavía falta y hacia la cual debemos avanzar y fortalecer. Y que justamente para eso son estos espacios, Marlon, que pueden que sean espacios pequeños, que puede que solamente llegue a algunas personas, pero es que si llegamos de una en una, vamos haciendo esa pedagogía. Y mire, la pedagogía no es que a mí alguien me endilgue esa responsabilidad o que yo trabajé para una entidad del Estado. Bueno, trabajé 20 años en Colombia en entidades del Estado, pero ahora lo hacemos de manera voluntaria y así lo puede hacer cualquier ciudadano que tome la iniciativa de generar ejercicios como este de pedagogía electoral. Antes de irnos, Marlon, pues aquí hemos visto todo el tiempo expuesto el logo de la MOE, de la Misión de Observación Electoral. Cuéntanos un poco a qué se dedica la MOE, porque es una institución que de verdad yo valoro muchísimo, quiero muchísimo, y que por eso quisimos invitarlos para que hicieran parte de este entregable de pedagogía electoral. Entonces, cuéntanos un poco a qué se dedica, porque algunas personas puede que no estén muy enteradas de lo que hace esta gran institución. Bueno, la Misión de Observación Electoral, MOE, es una organización de la sociedad civil. No somos una autoridad, somos, como le decía, una organización de la sociedad civil que se encarga de observar como tal los procesos electorales, de hacer un acompañamiento en los procesos electorales, se encarga de fortalecer a las instituciones, de generar insumos que sirvan para el fortalecimiento de la institucionalidad. Tenemos presencia a nivel nacional en todos los departamentos con nuestras coordinaciones regionales, que están básicamente agrupados con plataformas de jóvenes, con la iglesia, con universidades, con centros de pensamiento. En fin, la Misión de Observación Electoral hace presencia en todo el nivel nacional. ¿Cómo nace la Misión de Observación Electoral? La Misión de Observación Electoral nace en uno de los momentos más críticos del país, que es cuando se da toda esta combinación entre paramilitarismo y política, conocido como la parapolítica, en ese momento duro para el país y escándalos constantes frente a esos nexos, esos vínculos que existían. La Misión de Observación Electoral nace para salir como unos ciudadanos libres y de manera espontánea a observar y entender realmente cómo se daban esos temas en las calles, qué era lo que realmente pasaba en los puestos de votación. Nacemos de esa manera nace la Misión de Observación Electoral y empezamos a realizar investigaciones que dan cuenta de tipicidades en los comportamientos electorales que luego se convierten en insumos que adoptan o que tienen en cuenta las autoridades, los órganos judiciales para investigar y sancionar a estas personas pues, que tenían esos vínculos. Hacemos mapas y alertas constantes de riesgos electorales. Y toda esta información que nosotros recibimos a nivel nacional, a nivel municipal, a nivel departamental, información que le suministramos a las autoridades, que nuestra misión es fortalecer también esas instituciones, apoyar a esas instituciones desde el conocimiento que nosotros tenemos, generar una capacitación constante, una formación constante también en la ciudadanía. Por eso tenemos distintos mecanismos. Estamos incursionando ya desde hace algunos años en todo un tema de observación de las elecciones en los colegios, porque consideramos que es una manera también de empezar como a generar el debate en los colegios frente a todo el tema de las elecciones, la transparencia. Y la Misión de Observación Electoral a nivel nacional está dividida en diferentes componentes. Pues quien les habla, Marlon Pavón, que hace parte de justicia electoral, tenemos un componente de comunicaciones, tenemos un componente de género, tenemos un componente de asuntos de corrupción, tenemos otro componente que se encarga de todo el despliegue de observación electoral y tenemos un componente que se encarga de hacer todo el tema de los análisis, las estadísticas a nivel nacional. Entonces, nosotros estamos articulados aquí en la ciudad de Bogotá, pero también tenemos presencia en todo el nivel nacional. Entonces, la invitación es para que entren a nuestra página www.moe.org.co. Ahí pueden entrar y estamos actualizando constantemente toda la información del proceso electoral, cómo se da todo el tema de la transhumancia, cuáles son los municipios que hay en alerta en temas de transhumancia, el tema de violencia política, irregularidades y anomalías electorales. Y también hacemos una gran labor y un tema de incidencia política y de cabildeo como tal en el Congreso de la República para que todo este insumo que nosotros vamos recogiendo año tras año se conviertan en reformas que impacten el fortalecimiento de los procesos electorales.
No, pues maravilloso lo que hace la MOE y gracias que tenemos esta institución que también en conjunto con las entidades del Estado vigila, controla, regula, también hace pedagogía, que es lo que estamos viendo en este momento, porque cuando yo acudí a la MOE para que nos acompañaran en estos 14 entregables de pedagogía, inmediatamente se pusieron a disposición nuestra y de verdad, Marlon, a través de ti decirle gracias a la MOE por hacerse presente también, a través de estos ejercicios de voluntariado que hacemos para llevar siempre formación a las personas para que voten bien este próximo 27 de octubre y en general para que hagamos buenos ejercicios democráticos independiente de la fecha en la que vamos a acudir a las urnas. Pues Marlon, ya con esto vamos finalizando. Imagínate, fue 1 hora de transmisión. Ha sido muy interesante decirle a todas las personas que han estado conectados con nosotros, muchas, muchas gracias por ese despertar de conciencia, porque si están conectados a esta hora durante 1 hora, es porque realmente están interesados en generar más conocimiento y que ese conocimiento genere transformaciones sociales. Y decirles que también nos veremos próximamente en nuestro siguiente Facebook Live, que es el próximo jueves, como siempre, a las 7 de la noche, hora Colombia. Durante 2 jueves continuos vamos a tener un tema, Marlon, muy importante, que es esos programas de gobierno y las fuentes de financiación. Mire, cuando un candidato viene a contarle a usted que va a ser un hospital, que va a ser un colegio, que va a ser una vía, todo eso, señores, tiene que quedar registrado en unos planes o en unos programas programáticos y luego en unos programas de gobierno. De lo contrario, esto simplemente se convierte en ejercicios del aire y de la nebulosa que, por supuesto, no nos llevan, como en muchas situaciones que hemos visto, a que no se cumplan con lo que llamamos las promesas de campaña. Así que nos interesa mucho también contarles a todos los ciudadanos cómo es que se genera un plan de gobierno y cuáles son esas fuentes de financiación que tienen, en este caso, los alcaldes, los gobernadores, que son parte del Ejecutivo para cumplir con ese plan de gobierno. Aquí nos despedimos con un mensaje que nos deja Alexander Paz, que nos dice muchas gracias por este gran espacio que nos permite conocer un poco sobre nuestro sistema electoral. Gracias, Alexander, gracias a todas las personas que han estado conectadas y también, Marlon, a ti. No sé si ya quieras despedirte también y cerramos con eso nuestro Facebook Live. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche, a todas aquellas, como decía, que se interesaron por escuchar por un tiempo corto, que logramos sintetizar un poco en 1 hora todo lo que tiene que ver con el proceso electoral. La invitación es que continúen acudiendo a este tipo de ejercicios, que continúen informándose, que continúen interesándose realmente sobre lo que pasa en las elecciones. La Misión de Observación Electoral es una organización de puertas abiertas y también allá estamos dispuestos a atender y a resolver todo tipo de inquietudes que se generen frente a las elecciones. Por último, pues, reiterar la invitación a que si tienen algún conocimiento de lo que esté pasando en sus municipios frente a temas de anomalías, irregularidades electorales, ingresar a nuestra página, a nuestro portal www.pilasconelvoto.com y para que nos pongan en conocimiento lo que esté sucediendo en sus municipios, en sus territorios y poder pues generar alguna colaboración con las autoridades y que estos puedan reaccionar de manera oportuna. Entonces, muchísimas gracias a todos por haberse conectado y por estar el día de hoy pues interesados en estos temas. No, gracias a ti, Marlon, una excelente explicación, conoces muchísimo sobre el tema que abordamos hoy y esperamos que la MOE nos acompañe en otro ejercicio como este y a todos ustedes decirles que nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche, hora Colombia, con un tema absolutamente importante que son los programas de gobierno y las fuentes de financiación de esos programas de gobierno. Bueno, nos vemos a la próxima, chao, chao.